Continuando con los estudios, ahora vamos a ver lo que es la resonancia magnética nuclear. Es un estudio radiológico, el cual va a utilizar un magneto y una computadora. Y va a estudiar la intensidad de los tejidos. La resonancia magnética va a tener varios cortes, al igual que la tomografía, que son sagital, coronal y axial. La distancia entre cada corte es 5 milímetros, independientemente que sea región supra o infratentorial. La resonancia también puede ser simple y contrastada. La resonancia simple va a tener dos flares conocidos como T1 y T2. En el T1 vamos a visualizar la anatomía normal. En el T2 vamos a visualizar mejor la anatomía patológica. La coloración del líquido cefalorraquídeo en el T1 es oscura y en el T2 es blanca. La intensidad de los tejidos es hueso hiperintenso, sangre hiperintenso, tejido cerebral isointenso, líquido cefalorraquídeo y aire hipointenso. El medio de contraste de la resonancia magnética uno de ellos es el gadolinium, que no tiene riesgo de provocar un shock anafiláctico. Aquí les quiero hacer énfasis. La tomografía cerebral simple la utilizamos generalmente en el estudio del traumatismo craneoencefálico y en el estudio de la enfermedad vascular cerebral en la etapa aguda. El resto de las patologías neurológicas la vamos a estudiar por medio de la resonancia magnética. En más del 99% de las enfermedades neurológicas las vamos a poder visualizar en la resonancia magnética simple. Con medio de contraste lo vamos a dejar, por ejemplo, para el estudio de las metástasis cerebrales, para el estudio de los adenomas hipofisiarios, de los tumores del ángulo pontocerebeloso, que serían algunos ejemplos, pero no necesariamente es imprescindible. La resonancia magnética pues se eleva mucho cuando utilizamos el medio de contraste. Por ejemplo, aquí en la ciudad una tomografía simple cuesta entre 1,000 y 1,500 pesos. La cerebral simple cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos. En cambio, si ustedes piden la resonancia magnética con medio contraste, pues el costo sube de 6 a 8,000 pesos en promedio. La tomografía, en un momento dado, también nos permite hacer lo que se conoce como una angiotac, para visualizar los vasos sanguíneos del cerebro y algunas malformaciones vasculares.
pero vuelvo a hacer énfasis. Para diagnosticarlas se necesita la aplicación del medio de contraste que contiene yodo y existe el riesgo de un shock anafiláctico o bien de causar un daño renal al paciente. La resonancia magnética cerebral simple tiene un software, una ventana vascular, donde por lo que nosotros podemos pedir la angioresonancia. Para ello no se necesita aplicación del medio de contraste. Dentro de los demás estudios neurológicos que tenemos, obviamente es la angiografía cerebral, que idealmente sería la panangiografía, que involucra el estudio de los 4 vasos, las 2 arterias carótidas y las 2 arterias vertebrales. Este estudio angiográfico se debe de realizar con un aparato de rayos X especial para el mismo, ya que en ocasiones se necesitan de 10 a 15 radiografías por segundo para poder tener el estudio completo y en forma adecuada. Se utiliza un medio de contraste que tiene yodo igualmente y se debe utilizar un dispositivo automático que va a inyectar el medio de contraste al paciente. La técnica por la cual se debe de realizar la panangiografía cerebral es la técnica de Scheldinger, que consiste en que a nivel de la región inguinal se identifica la arteria femoral y a través de ella se pasa un catéter hasta llegar hasta las arterias caróticas o las arterias vertebrales, y ahí se introduce el medio de contraste para visualizar todos los vasos sanguíneos cerebrales. En algunas ocasiones, en donde no es posible contar con el aparato especial, se pueden utilizar únicamente el estudio del vaso sanguíneo que nosotros consideramos que es el afectado, realizando, por ejemplo, una angiografía carotidia directa, ya sea izquierda o derecha, para ver los vasos sanguíneos. Pero vuelvo a repetir, el estudio ideal vascular sería la panangiografía cerebral. Obviamente tiene riesgos realizarla, puede tener efectos secundarios, no es inocua, de tal forma que debe estar bien justificado el solicitarla. Hay que recordar que podemos pedir por la resonancia simple la ventana vascular para pedir la angioresonancia, y esta no representa ningún riesgo para el paciente y no necesita medio de contraste. Por otro lado, vamos a tener otra serie de estudios, como es la mielografía, que se utilizaba para el estudio de la médula espinal, las raíces nerviosas. Sí, actualmente ya no se realiza debido al riesgo de el estudio y los efectos secundarios del medio de contraste. Además, recordarán que ya tenemos la tomografía y tenemos la resonancia magnética. Y también vamos a tener otra serie de estudios fisiológicos, en donde tenemos el electroencefalograma, el cual va a determinar el estudio de las ondas cerebrales, y en términos generales se debe utilizar una técnica conocida como 10-20, que indica la colocación de los electrodos en el cráneo
así como el uso de letras y números. Tenemos, por ejemplo, la F de frontal, la P de parietal, la T de temporal, la O de occipital y la C de central. Y tenemos números en donde el lado derecho es con números pares y el lado izquierdo es con números nones. Y en términos generales, se dice que un electroencefalograma normal es aquel que está bien organizado, tiene un ritmo uniforme y es de predominio alfa. Y esto lo obtenemos pues en las personas adultas. Los ritmos cerebrales van a depender de la mielinización cerebral, es decir, de la maduración cerebral. Por eso, yo en lo particular, nunca pido un TAC en niños menores de 5 años, ya que en ellos todavía no se alcanza la maduración cerebral para fines prácticos. Aunque sabemos que la maduración cerebral termina a los 25 años de edad. Entonces, nosotros vamos a ver en los recién nacidos el ritmo delta, que es de 0 a 3 Hz. En los niños vamos a ver el ritmo teta, que es de 4 a 7 Hz. En los adolescentes vamos a encontrar el ritmo beta, que es mayor de 13 Hz. Y en los adultos vamos a encontrar el ritmo alfa, que es de 8 a 13 Hz. El electroencefalograma actualmente se utiliza para el estudio de las crisis convulsivas y para el estudio en los pacientes neurológicos en donde consideremos que cursan con muerte cerebral o con mutismo aquinético. Hay estudios en donde se ha utilizado para el estudio de las cefaleas, por ejemplo, de los tumores, de las lesiones vasculares, etcétera, pero ya todo eso se abandonó porque no era fidedigno los hallazgos y por el advenimiento pues de la tomografía y de la resonancia magnética. Obviamente, en el estudio de las crisis convulsivas vamos a tener también la realización de electroencefalograma acompañado de la toma de un video del paciente durante 24 o 48 horas para determinar en realidad si el trazo electroencefalográfico corresponde con las manifestaciones clínicas durante la epilepsia en los pacientes. También vamos a tener otros estudios, como son los potenciales evocados. Y aquí tenemos los potenciales evocados visuales, auditivos y somatosensoriales. Y ellos corresponden al registro de ondas electroencefalográficas que se registran tras la estimulación repetitiva y nos sirven para determinar la integridad de las vías nerviosas
Estos se pueden utilizar en un momento dado también durante cierto tipo de cirugías. Después tenemos la electromiografía, que es igualmente un registro eléctrico del músculo secundaria a la estimulación eléctrica y nos va a determinar la velocidad de conducción nerviosa, así como la alteración de los nervios en cuanto a si están inflamados, como es una neuritis, si están degenerados, como es una neuropatía, si están elongados o apachurrados, como es la axonomesis, si están seccionados, como es la neuromesis, o si están comprimidos, como es la neuropraxia, que sería, por ejemplo, en los pacientes que tienen hernias de disco que están comprimiendo las raíces nerviosas. Y hasta aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, por favor. Tengan buena tarde. Igual.